Bien, entonces fíjate, por ejemplo, si nosotros queremos el string hola me llamo Daniel WebTD con las comillas dobles parte del string, lo que tendrías que hacer a nivel de código sería hola me llamo Daniel y usar caracteres de escape, diagonal invertida, comilla doble, diagonal invertida, comilla doble. Esto porque recuérdate que cada comilla, diagonal invertida, comilla doble es reemplazado en el string como un string, como una comilla doble. Y se suprimen las comillas dobles iniciales y finales. Acuérdate que esas no se renderizan ya, no son parte del string, sino que son parte simplemente de la sintaxis para delimitación. Entonces, siguiendo con esto, algo que pues no me gusta mucho para empezar aquí en programación es que el lenguaje C no tiene un tipo de dato o string predefinido, por decirlo de una manera. Esto presenta dificultades para programadores que están comenzando como tú, desde que no se pueden trabajar con literales de string, con variables de string, por ejemplo, cuando trabaja como lo hacemos con variables enteras. Entonces, pues aquí en C es una de las pocas limitaciones para enseñar a programar, de que pues no tiene un tipo de dato como tal que se llama string, como si lo tiene, por ejemplo, para los double, para el float y para el int. Pero no, eso no es tanto problema porque en C, como en cualquier lenguaje de programación, las cadenas de string, los strings, los literales de string, son almacenados como arreglos de caracteres. Nosotros vamos a ver más adelante lo que son los arreglos y entonces pues nosotros debemos ser pacientes y esperar hasta entender qué es un arreglo para saber cómo los strings son almacenados y cómo podemos usarlos para almacenar, por ejemplo, un nombre. Entonces, pues aquí en C no existe ese tipo de dato, pero lo que sí sabemos es que en cualquier lenguaje de programación tradicional sí hay, ahora sí que tipos de dato string, pero detrás de las escenas, en cualquier lenguaje de programación lo que tienen en común es que siempre los strings, ya sea que tenga el lenguaje de programación un tipo de dato o no, de todo modo se van a almacenar como arreglos de caracteres. Ya después vamos a ver lo que es un arreglo. Un arreglo básicamente es un valor que puede almacenar varios valores a su vez, es decir, un valor compuesto. Pero entonces nosotros vamos a tener que ser muy pacientes hasta que veamos los arreglos para entender cómo operan los strings. De momento vamos a ver simplemente ejemplos muy random, muy simples. Entonces vamos a poner esa nota. En C no existe como tal un tipo de dato string. Pero como en todos los lenguajes de programación, pero como en todos los lenguajes de programación, un string no deja de ser un arreglo de caracteres. Entonces ya cuando veamos qué es un arreglo vas a entender esto. Entonces no te preocupes si no vemos aquí el tipo de dato string. Ya en otros lenguajes va a ser más fácil. Pero por ejemplo aquí vamos a batallarle un poquito porque aquí no hay un tipo de dato string como tal. Pero esto va a ser muy bueno porque vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a aprender lo que son los strings, cómo trabajan detrás de las escenas, cómo se almacenan. Y a su vez, debido a que los trata aquí C como arreglos, vamos a aprender muchos acerca de los arreglos y a su vez de los strings. Entonces, pues tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado vamos a batallar un poquito para manipular strings, pero por un lado vamos a salir muy bien preparados en cuanto a los arreglos. Entonces, fíjate, vamos a ver ejemplos de strings, pero muy sencillos. Y ya cuando lleguemos al tema de los arreglos, quizás profundicemos un poco más. Fíjate, vamos a hacer esto, vamos a quitar esto. Y supongamos que nosotros queremos almacenar el nombre de una persona en una variable que, por ejemplo, se llame nombre. Vamos a poner en este caso char y vamos a ponerle un nombre. Un nombre de persona. Y vamos a poner en este caso un 50, por ejemplo. 50. Esto declara un arreglo de caracteres, porque acuérdate que un string es un arreglo de caracteres al final de cuentas detrás de las escenas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos creando un arreglo de caracteres. Aquí char significa carácter. Entonces estamos creando un arreglo de caracteres de tamaño 50. Esto va a permitir a nosotros almacenar un máximo de 49 caracteres. Entonces vamos a ponerle por acá. Esto nos permite
almacenar un máximo de 49 caracteres. Si tú encuentras que esto es mucho o poco, pues para tus propósitos tú puedes usar un número diferente, por ejemplo 20, 120, etc. Si nosotros queremos meter acá luego un nombre, pudiéramos hacer por ejemplo esto. Si nosotros queremos asignar un literal de string, por ejemplo haríamos esto. Vamos a ponerle Juan Pérez. Vamos a ponerle Juan Ortega. Juan Ortega. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí es comillas dobles. Siempre se me olvidan las comillas dobles. Entonces, si tú quieres almacenar un literal de string, en esta declaración lo harías así. Comillas dobles porque es un string. Y aquí ponemos Juan Ortega. Esto almacena los caracteres, en este caso desde la J hasta la A para este string. Entonces, siempre que tú pongas un string de esta manera, en un arreglo de caracteres, en un arreglo de char, pues lo que va a hacer es que te va a agregar los caracteres desde donde empieza tu string, en este caso desde la J hasta la A, incluyendo en este caso el espacio. Fíjate cómo aquí hay un espacio, entonces te va a agregar J, la U, la A, la N, el espacio, la O, la R, la T, la E, la G y la A. Entonces, pues en este caso, pues te va a almacenar el string básicamente como está, empezando desde el primer carácter hasta el último, incluyendo todo lo que venga dentro, en este caso un espacio en blanco. Ojo acá, vamos a ponerle por acá antes de que se me olvide, si no, sí se me olvida. Obviamente, las comillas dobles no te las agrega. Obviamente las comillas dobles de cierre, apertura, no te las agrega. Entonces acá en este string estamos metiendo un literal de string en un arreglo de caracteres char. En un arreglo de caracteres, acuérdate que caracteres es lo mismo que char. Pues aquí las comillas dobles de apertura y cierre no te las va a agregar, obviamente. Entonces, una vez que esto está hecho, nosotros podemos imprimir el valor de esta variable, especificando en este caso otro formatito. Vamos a usar porcentaje S. Fíjate, vamos a ponerle esto. Vamos a hacer un print. Y vamos a ponerle hola. Y vamos a usar otro formatito. Vamos a ponerle porcentaje S. Saltamos de línea. Este porcentaje S no lo habíamos visto. Saltamos de línea. Y aquí vamos a meterle, ¿qué variable queremos meter aquí en este porcentaje S? Pues queremos meter la variable, punto y coma, acaban de equivocando. Vamos a meter la variable un nombre de persona. ¿Cómo se llama nuestra variable? Persona, punto y coma, guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Acaban de andar equivocando, acá es un nombre de persona, la cantidad, el tamaño y luego ya el valor. Entonces fíjate cómo estamos imprimiendo hola Juan Ortega. Entonces pues fíjate cómo acá estamos usando otro formatito, porcentaje S. ¿Y qué queremos meter aquí? ¿Qué queremos sustituir en ese porcentaje S? Pues esta variable. Acuérdate que ya vimos cómo funciona print. Desafortunadamente, aquí hay una limitante también. No podemos asignar un literal de string a un nombre de persona, salvo en la declaración, cuando lo estamos declarando. No te permite, por ejemplo, una sentencia de asignación, como por ejemplo la siguiente. Vamos a ponerle por acá. Vamos a hacer aquí otro comentario. Y me la va a pegar por acá. Pero la vamos a dejar ya para el próximo video mejor. Salud.